Ah, la mierda. Estos son 7 ¿Esto momentos dónde en fue? los que Speed estuvo a un paso de no contarlo. Comenzamos con una historia que marcó un antes y un después en la vida de Speed. Un evento tan loco que lo dejó llorando de miedo. Todo ocurrió durante un directo mientras visitaba varios países de Europa, pero fue en Noruega donde las cosas se salieron de control de una manera que nadie esperaba. La tragedia comenzó cuando Speed decidió imitar los movimientos de Ronaldo frente a la ventana mientras sus fans lo veían desde la calle. Pero un gesto terminó con su tobillo fracturado. A pesar del dolor insoportable, lo peor aún estaba por venir. No mames, Speed, con el tobillo roto y sin poder moverse, tuvo que ser cargado por un guardia de seguridad para salir del edificio y terminar la transmisión. Pero lo que parecía una simple retirada se convirtió en una pesadilla. Fuera lo esperaban cientos de personas que no mostraron compasión alguna. Entre empujones, gritos y golpes, Speed vivió el momento más aterrador de su vida. Le arrancaron un Incluso mechón hubo de alguien que le arrancó pelo. un mechón de pelo y lo puso en el Wallapop noruego por $1.700. Speed confesó ¿Qué tan duro hay que arrancarle? O sea, ¿qué tan duro hay que jalarle para arrancarle un pelo? O sea, ¿sabes lo duro que te tienen que hacer para arrancarte un mechón de pelo? ¡A la mierda! después que nunca volvería a pisar Noruega, y describió ese día como el que más miedo pasó de su carrera. Varias personas involucradas fueron arrestadas, pero el trauma de ese evento sigue persiguiéndolo como una pesadilla. Uy, es que literalmente debió haber dolido un montón, o sea, de que te fracturas el tobillo y aún así con el tobillo fracturado te agarran y te jalan un mechón del... ¡A la mierda! La siguiente historia no solo fue intensa, sino que casi le cuesta la vida a Speed. Todo comenzó justo después de uno de los momentos más felices de su vida. Había conocido a Ronaldo y estaba celebrando su graduación. ¡Wow! Oh my God, we're down. Guys, take a picture. Hey, take a picture. Take a picture, please. Oh my God, I love you, bro. My son telling you that. Bro, yes, bro. Hey, I love you, bro. I'm a big fan, bro. Ronaldo, look. I got you right here. Hey, wait, Suey. Ronaldo, Suey. Ronaldo, Suey. I love you, bro. Pero lo que vino después fue una pesadilla. Una enfermedad inesperada lo puso al borde del abismo. Resulta que Speed contrajo una infección sinusal extremadamente peligrosa. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo la adquirió. Conoció a Ronaldo y así mismito casi se muere, weón. Pero lo peor fue que esta enfermedad le causaba unas migrañas devastadoras, conocidas como cefaleas en racimo. Dicen que es el dolor más intenso que un ser humano puede soportar. I wanted to give y'all boys an update because I don't know what's gonna happen to me. You know what I'm saying? I want y'all boys to always be right there with me until I die. Ahora, imagínate lidiar con eso estando a más de 16.000 kilómetros de distancia de tu familia. Fue tan grave que tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital japonés, donde pasó una semana luchando por recuperarse. Lo más impactante... Bueno, por lo menos estaba en un hospital japonés, o sea, era otro hospital y a lo mejor no la contaba. Es que, a pesar de estar en una situación tan crítica, encontró la fuerza para celebrar haber alcanzado los 19 millones de suscriptores desde su cama de hospital. Come on. Big 19 million, bro. Después de varias cirugías y días de incertidumbre, Speed logró salir adelante y regresar a Estados Unidos. Hay ideas que son simplemente malas y no se deberían hacer. Sin embargo, Speed no pensó lo mismo cuando decidió explorar uno de los barrios más peligrosos de Europa, por pura curiosidad. Estamos hablando de Ferentári, en Rumanía, un lugar conocido por sus altas tasas de criminalidad y comportamientos delictivos. Los locales llaman a este barrio el Bronx, Ghettoland o Ferentexas. Todo comenzó como un paseo casual, pero Speed, siendo Speed, no pudo resistir la tentación. Hola, Nipur, gracias por esos 3 meses. Güey, pero ¿cómo se te ocurre? Y encima con un camarógrafo. De interactuar con los locales. Dime que le pagan bien. Lo que no sabía era que aquí las bromas no son bienvenidas. Ronaldo's my dad. Yes, I see this. Yeah. Is your dad? Yes. Don't you lie? No, that's my dad. Really? Yes, Ronaldo. Yes, I'm the son of Ronaldo. Good. Y el CCTV with Ronaldo. Don't be with Ronaldo. You are black. Yeah, but Ronaldo's my dad though. You have to for me, but you got to for me. Yeah, my mom's black. My mom's black. Here is the most dangerous place on earth. Really? Where am I at right now?
You understand? This is dangerous. En medio de calles llenas de edificios abandonados y una vibra que daba escalofríos, Speed decidió entrar a uno de estos edificios destruidos. Apenas cruzó la puerta, las cosas se pusieron tensas. What's in there? How you gonna tell me dangerous and go in here? No problem. What's in there? Enseguida la diversión y el tono poco serio cambiaron a advertencias que le dejaban claro que debía irse de inmediato. Don't go. Go down. Come on, y'all. I'm just trying to chill in Romania, have fun in Romania. Did I pull up to the wrong spot? Pero el peligro no terminó ahí. Mientras caminaban de regreso, Speed se topó con personas que parecían salidas de un sueño extraño. What happened? What happened? Está drogada. What happened? We turning up in Romania. We getting lit in What the f? Si estás pensando que todo esto sonaba como una experiencia divertida, déjame decirte que Ferentari es todo menos eso. Este barrio es conocido como el peor de Rumanía, plagado de ladrones, traficantes y, en algunos casos, asesinos. Solo un milagro hizo que Speed saliera ileso de esa transmisión, porque cualquier otra persona con una cámara en ese lugar podría no haber tenido tanta suerte. A veces, Bueno, también te digo que Speed tiene carisma. los mayores enemigos de Speed no están en su imaginación, sino detrás de una pantalla, y lo que algunos de sus haters le hicieron en un solo año es algo que nadie debería vivir. A la mierda, 3 ¿qué veces. fue? Sí, Speed enfrentó 3 situaciones aterradoras en las que literalmente temió por su vida. Lo sucedido fue tan intenso que su cámara tuvo un mental breakdown. First moved in, one of the first things we did was call Davie Police Department and let them know who is here, why they're here, this is what's going on, this has happened before, don't allow it to happen. It still happened. 2 days ago it happened. I was sitting in the car and I got ARs pulled on me, he got ARs pulled on him. It's not fun, bro. Nobody likes this. Nobody. People die from this. Someone died. Someone died, okay? Todo empezó cuando Speed regresó del mundial, pensando que finalmente podría relajarse en casa. Pero la tranquilidad Por si no duró acaso. mucho. Su hogar fue suateado. Para quienes no lo saben, esto significa que alguien llamó a la policía con una denuncia falsa, enviando un Ah, equipo la SWAT madre. completo a su puerta. Imagina estar en tu Wow. habitación, tranquilo, y de repente tener a un grupo de policías armados irrumpiendo en tu casa. Speed estaba aterrorizado, y lo peor es que esto era solo el comienzo. En otro incidente, encima- incluso su madre tuvo que intervenir para defenderlo. Prank in my house. Are you y'all his got- mom? Yes, Okay, they prank our house all the time. Well, let us figure it out. Oh my God, we were y'all, concerned. this got to stop. No, y'all taking my son. Básicamente vino la madre y dijo que hacen bromas de ese estilo todo el tiempo. No, we're not taking him. Se han llevado a mi hijo y se siguen llevando a mi Pero la hijo. situación Lo más tienen con esposas impactante ahora ocurrió mismo. cuando Speed fue No arrestado lo puedo y mostrar enfrentó la en Twitch, posibilidad perdón. de ir a prisión. Oh, I'm in a cop hard, dog. Oh my God, this is crazy, dog. Fue tan grave que su amigo Adin Ross tuvo que prestarle $20,000 para sacarlo de ese lío. ¡La mierda! Y Hola, cuando Ángel. parecía que nada podía ir peor, Speed se mudó a una nueva casa, ¡Ay, güey! esperando dejar todo atrás, pero solo 6 Los meses quiseram después muito, volvió a dois ser oito víctima de querem otro que beba swatting, agua. y esta vez las cosas escalaron a niveles aún más peligrosos. Bro, just for my safety, just for my safety, just for my safety, just for my safety. Con razón no está baneado de Twitch. O sea, en Twitch no se puede mostrar swatting y esas cosas. In case anything happened. Ajá. No. Wow, se mudó a otra casa y se puso pantalla verde solamente para que no se viera dónde vive. Fuck, you good? Oh, bro, no. Yeah. No, y lo swatearon. Huevón. Y lo grabó pues por su seguridad. Ese fue el ¿no? punto de quiebre, tanto para Speed como para su cámara, que ya no podían manejar el estrés de vivir con ese nivel de peligro. Hay momentos en los que Speed lleva las cosas al extremo, y esta vez no se quedó atrás. Todo comenzó con un reto aparentemente sencillo, A comerse ver. una patata frita con una salsa extremadamente Oh, picante. no, Sí, esta papa, huevón. suena simple, pero ¿Cómo vas a hacer eso? no estamos hablando de cualquier salsa. Esta venía de Arabia Saudita. O sea, es que esta papa negra, este dorito negro es el dorito más picante que hay. Y yo lo probé poquito y de verdad, solo el polvo te asfixias. Y Hola, era tan Caleb. picante que parecía sacada de un laboratorio de tortura. Y por supuesto, Speed no pudo resistirse a probarlo. Extreme regret, screaming hot. This hot sauce comes from Saudi Arabia, Bismillah. Chat, this is a legal hot sauce right here, I swear to God. Chat, this Sí, is... en algunos países este tipo de cosas son ilegales porque son consideradas armas. O sea, es decir, mortales. Y al ser consideradas mortales, pues eso. a legal hot sauce, y'all. Sí.
Unos niños murieron por culpa de esa papa y por eso las descontinuaron en algunos países. No es que las descontinúen, pero sí que es verdad que en algunos países está prohibida y lo que hicieron fue que le bajaron un poco la intensidad. Porque unos niños, o sea, no sé si unos niños, pero sí hubo gente que murió por eso. Murió por una asfixia o intoxicación por picante o algo así. Y fue considerado un arma en algunos países de que se la das a alguien y lo puedes matar, por así decirlo. Entonces, por eso... Pues en algunos países está prohibido como ilegal y en otros sí es legal, pero tiene una versión como más leve. 3, 2, 1. Bismillah, Allah Akbar. No, ¿por cómo decir eso? It's not. It's not. ¿Cómo decir eso, weón? Esto no pica, dijo el motivado. Pero apenas pasaron unos segundos y todo se salió de control. Su cara cambió y lo siguiente fue un caos total. Speed empezó a sudar como si estuviera en medio del desierto, jadeando y buscando aire. Vaya, pues haciendo show, pues. Show real porque al final del día se le está pasando mal, pero... Literalmente estaba a punto de llamar una ambulancia para sí mismo. Entre toses y gritos, apenas podía hablar. Por un momento, todo parecía indicar que ese sería su último stream. La gente que estaba viendo el stream no sabía si descojonarse o preocuparse, pero contra todo pronóstico, Speed logró salir de esta aventura picante con vida. O sea, me impresiona porque tocó la papa con la mano y luego se tocó los ojos. Eso pudo haber salido muy mal. 911, what's your emergency? I can't breathe. What's going on? I can't breathe. What happened, sir? Are you all right? Damn. Qué loco. Qué denso. Qué locura, definitivamente.